Proverbios, capítulo 2. Y quiero que leamos nuevamente las palabras que aparecen en los versículos del 1 al 9. Proverbios, capítulo 2, del 1 al 9, dice la Biblia: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Enfrentando la superficialidad. Padre, gracias por tu bendita palabra, por la oportunidad de exponerla. Señor, reconocemos este gran privilegio y asimismo la tremenda responsabilidad que conlleva. Ayúdanos a hacerlo en tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos continuando con esta serie de mensajes basadas en el libro de Proverbios, que hemos titulado Enfrentando algunas verdades de Proverbios. Y en esta noche nos ocupa Enfrentando la superficialidad. Sabemos que la superficialidad es algo en lo que vive envuelta la sociedad de nuestros tiempos. Cada día se hace más real el hecho de que las personas no buscan lo profundo, no buscan lo que hay detrás de la apariencia. Nuestra cultura vive a toda prisa y solo se enfoca en idolatrar a las personas de gran atractivo y de carácter superficial. Observen quiénes son los ídolos de la juventud de hoy y de aquellos que ya no son tan jóvenes también. ¿Quiénes son sus modelos? Observen la proliferación de programas de televisión que tienen que ver con personas famosas y que en realidad solo están allí por el hecho de ser famosas. Y esto hace que la prensa, la televisión y el internet se vuelquen a seguir las vidas de esas personas y a darle publicidad a todo tipo de conducta, sin traer ningún mensaje positivo ni nada realmente profundo. Estas personas en realidad no aportan nada, no representan nada, ni logran ningún objetivo. Sin embargo, la televisión y el periodismo amarillista habla de ellos todo el tiempo. Y lo increíble es cuántas personas los han convertido en ídolos. Su condición moral deja mucho que desear. Así que como modelos no son buenos modelos. La gente hoy en día no busca los valores. La gente hoy en día se deja llevar por la apariencia, dolorosamente. Ahora se entiende un poco mejor cuando consideramos la condición humana, ¿verdad? El hombre está muerto espiritualmente. No le mueve nada en cuanto a Dios. Los valores espirituales ocupan un segundo lugar en la sociedad humana. Se mueven por la apariencia, por lo material. Ahora, este sistema de pensamiento, esta actitud, no solo existe en la sociedad humana, en las personas en Cristo, sino que ha ido permeando, penetrando dentro del cristianismo. Hoy en día podemos hablar también de cristianos superficiales, que no buscan profundidad, no han echado raíces en sus vidas. Y al igual que las personas sin Dios, para ellos las cosas que más valen son las que se ven. Se olvidan de los valores.
¿Cómo es posible? Bueno, realmente no lo sabemos, pero es una realidad muy triste. Ahora esto no es nada nuevo. Todas las generaciones han tenido su conjunto de ídolos superficiales y de multitudes corriendo detrás de lo superficial. Hoy quisiéramos enfrentar ese problema, porque en realidad la palabra nos invita a hacerlo. No solo a examinar el mundo que nos rodea, sino nuestras propias vidas y ver hasta qué punto nosotros estamos buscando una vida profunda, madura. Estamos mirando las cosas espirituales antes que las cosas materiales. Permitamos que el libro de los Proverbios que acabamos de leer, especialmente este pasaje, se convierta en una barrera contra la época en la que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles. Pero para este tiempo estamos acá. Debo decirle de antemano que no es fácil, porque la mayoría de las personas piensan así. No es fácil. Probablemente con las personas que usted se va a relacionar mañana al comienzo de su día de trabajo serán así. Los temas de conversación girarán en torno a esos temas vacíos. Y se hace difícil no dejarse llevar por la corriente. Salomón, inspirado por Dios, nos lleva a una zona peligrosa, porque es un área de mucho trabajo, pero también nos va a llevar a un descubrimiento valioso y nos va a ayudar a enfocarnos en lo que es realmente una vida profunda, espiritual, que tiene hambre y sed, como dijo el Señor, de justicia. Al observar de cerca estos 9 versículos, que probablemente usted como yo hemos leído muchas veces, me doy cuenta que pueden dividirse en 3 secciones y se convierten en todo un desafío para enfrentar la vida superficial, porque son un llamado a una vida más profunda, madura. En primer lugar, los primeros 4 versos nos presentan las condiciones. En segundo lugar, allí en el versículo 5 encontramos el descubrimiento. Y después, en tercer lugar, podemos hallar en esta porción de las Escrituras los beneficios prácticos de una vida sabia, profunda, en los versos del 6 al 9. ¿Están dispuestos a acompañarnos? Pues bien, leamos los primeros 4 versos. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Bueno, si realmente estás cansado de llevar una vida en la superficie y no quieres vivir fingiendo, te felicito. Me gustaría leerte lo que dice el Salmo 42. Aquí el salmista expresa su profundo anhelo de Dios, su profundo anhelo de una vida más profunda, de una vida más espiritual. En el Salmo 42 dice: como el siervo, verso 1 y verso 2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un alma sedienta de Dios. Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿De qué tiene sed nuestra alma? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos motivan y nos atraen? ¿Cuáles son aquellas cosas que se convierten para nosotros en nuestro tesoro? Porque allí hemos puesto nuestro corazón. Debo recordar, sin embargo, que romper ese molde en el cual se vive y nos quieren meter a cada uno requiere mucho esfuerzo. Salomón escribió al respecto al presentarnos las condiciones que se necesitan para dar más profundidad a nuestras vidas. En este salmo aparecen algunas frases que, dichas en otras palabras, son: si hacemos esto, si nos comprometemos a hacer eso,
En realidad son palabras que no son fáciles, pero nos hablan de un esfuerzo intencional, nos hablan de una actitud obediente, de una búsqueda deliberada de ese nivel espiritual, de esa vida más profunda. Si queremos realmente vivir más allá de la superficialidad, hay 4 áreas de nuestra vida que necesitan análisis. 4 áreas de nuestra vida que requieren disciplina. Porque lo opuesto a la vida superficial es la vida disciplinada, aquella que intencionalmente decide descender a lo profundo. En primer lugar está la disciplina de la palabra escrita de Dios. Verso 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Por un momento, hermanos, tomemos esto como una invitación a buscar la ley de Dios, a hacerla nuestra por la fe y en obediencia, a hacerla nuestra también por enseñanza. Dice: si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es esencial que recibamos los proverbios, en este caso, como palabra de Dios, ¿verdad? Que los pongamos en práctica de manera continua y que mejor aún permitamos que moren en nosotros permanentemente. La palabra del Señor nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, donde podemos leer: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este versículo 1 podría ser tomado en un sentido de aplicación a toda la Biblia, a recibir las enseñanzas del Señor, a recibir sus mandatos, porque en ellos hay sabiduría y son la clave para vivir una vida más profunda, porque nos pone en comunión con el Dios vivo, y en realidad Él es la fuente de toda sabiduría. En realidad yo creo que no hay cosas más perjudiciales para nuestro mundo que la ignorancia de las Escrituras, que la ignorancia de la Biblia. Sabemos que la Biblia es el medio para transformar una vida, para llevarles al nuevo nacimiento. Pero la enseñanza simple de la Biblia en una sociedad produce un impacto extraordinario. Es una enseñanza que no va a regresar vacía. Por eso el conocimiento bíblico puede causar un impacto positivo en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo puede llegar la Biblia al mundo? A través de nosotros. Miren, tomemos un ejemplo. La manera como se fundó esta nación. Algunos discuten sobre si los primeros gobernantes eran verdaderamente cristianos o no. No creo que acá lo importante es entrar en detalles si eran cristianos o no. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la mayoría mantenía una cosmovisión cristiana, o sea, una manera de ver el mundo cristiana, manteniendo a Dios en alta estima. Reverenciaban a la Biblia como un libro de autoridad, conocían la palabra de Dios y adoptaron sus preceptos como el fundamento moral de la sociedad norteamericana. Su conocimiento de la sabiduría bíblica les hacía pensar profundamente y tomar decisiones basadas en principios morales y no en un mero pragmatismo social. De hecho, podemos decir que ese conocimiento bíblico fue el que hizo posible la democracia de la que hoy podemos disfrutar. Ahora, mire lo contrario. Cómo se ha ido desplazando
la palabra de Dios de la vida social, considerando que la religión no tiene por qué meterse en cuestiones seculares. Claro, hay muchísimos, ellos presentan sus argumentos supuestamente o aparentemente muy sabios, pero en realidad son necios, porque como no aprueban tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Hoy en día estamos recogiendo todo lo contrario a lo que se sembró cuando este país se fundó. Mencionar a Dios, hablar de la Biblia, es algo que consideran muy negativo y se ha ido desplazando las enseñanzas cristianas de las escuelas y de otros lugares. Entonces tenemos problemas que la sociedad, el gobierno, las autoridades no saben cómo manejarlos. El creciente aumento de la violencia, la delincuencia, la inmoralidad, las cárceles cada día están más llenas y los muertos son más. No saben cómo pueden manejar esto. Se olvidan de que la solución está en Dios, porque la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El hombre no puede alejar a Dios de su vida y esperar que las cosas le salgan bien. Estos fundadores tomaron en cuenta la Biblia. Y si Estados Unidos ha llegado a ser lo que ha sido por eso. Ahora, todo lo contrario se irá produciendo en la medida en que se desprecie la palabra de Dios. O sea, hay un impacto positivo, muy saludable en una sociedad que toma en cuenta las enseñanzas de Dios. Eso es innegable. Lo contrario también, como dije, es verificable. Miren los países comunistas. Lo primero que hacen es perseguir el cristianismo y tratar de borrar a Dios de la faz de la tierra. En realidad, lo que hacen es contribuir a que se profundice la fe y el evangelio progrese. ¿Saben por qué? Porque con Dios no se puede luchar. Porque en realidad la prueba, la persecución hace que la iglesia madure, que los cristianos se fortalezcan, que lleguen a echar raíces. Por eso hoy en día acá en los Estados Unidos hay tantos cristianos mediocres. La vida les es muy fácil, ¿verdad? No hay pruebas, no hay persecución. Y esto hace que las personas se entreguen más y busquen más a Dios sin importarle el precio que tengan que pagar. Ahora, ¿cómo puede llegar la Biblia a una sociedad? A través de nosotros, los cristianos. Quizás usted no pueda cargar con su Biblia para el lugar donde usted estudia o trabaja, pero sus enseñanzas las puede tener en su corazón y en la primera oportunidad que tenga, compartirla con otras personas que lo necesitan. Claro, para hacer esto usted tiene que creer que de verdad vale la pena, que este es el libro de Dios y que no hay otra solución para la sociedad humana aparte de Dios. La primera es la disciplina de la palabra de Dios. Debemos recibirla en nuestros corazones, leerla, estudiarla, escudriñarla, que sea tema de nuestras conversaciones. En segundo lugar, otra segunda disciplina es la disciplina del deseo interno. Eso habla de nuestra parte espiritual, de la parte más profunda de nuestro ser. Allí en el verso 12 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Aquí está hablando de un oído dispuesto, receptivo, no alguien que escucha por oír. Y claro, ese oído es el resultado de tener un corazón también dispuesto. Como dice la palabra, si inclinares tu corazón a la prudencia. Aquí nos dice la palabra que tenemos que poner atención a la disciplina de Dios y desarrollar un corazón abierto ante Él. Un corazón humilde, un corazón receptivo. La Biblia repetidamente nos advierte que nosotros tenemos la tendencia de pensar de una manera egoísta y superficial. Lo llevamos en nuestra naturaleza. Por eso es una batalla, por eso empleé la palabra disciplina, porque no es fácil. La palabra necio aparece 62 veces en el libro de Proverbios.
Dios nos dice que nos mantengamos. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 9. Es un llamado de Dios a mantenernos cerca de Él y no a actuar neciamente. Proverbios capítulo 9, verso 10 y verso 11. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sentir respeto por Dios, tener reverencia por Dios. Una persona no va a tener respeto, no va a tener temor de Dios si no le conoce. ¿Y cómo podemos conocerlo? Bueno, en primer lugar, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. En segundo lugar, manteniendo una relación con Él a través, volvemos al punto, de su palabra, mirando cómo Él aparece en las Escrituras, cómo se nos ha revelado en las Escrituras, porque la Biblia es la revelación de Dios. Por eso, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. No se trata de cuánto hayas podido ascender en el plano humano, de cuántos diplomas puedas poner en la pared de tu casa, allí o en tu oficina, para mostrárselos a otros de cuán esforzado has sido y cómo has podido llegar a ser un licenciado o un doctor. No está mal que uno se prepare desde el punto de vista humano, pero recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios y la verdadera inteligencia de conocerle. Tiene que haber un deseo interno en nosotros, una motivación espiritual. Esa es la disciplina del deseo interno. En tercer lugar, la disciplina de la oración persistente. Verso 3: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Es una invitación a clamar. El Señor Jesucristo le contó a sus discípulos una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso está en Lucas capítulo 18, verso 1, donde Él cuenta la historia de la viuda y el juez injusto. Sin embargo, a pesar de que el Señor Jesucristo habló tanto de la oración, de su importancia, es el acto más descuidado en la vida cristiana. Y más aún cuando estamos hablando de oración constante, oración persistente, oración sin cesar. Y cuando menciono esto, no quiero que usted lo vaya a malentender. Cuando hablo de oración persistente sin cesar, no estoy sugiriendo pasar más